La mañana de Navidad comenzó con el sonido familiar de mi teléfono vibrando sobre la mesita de noche. Eran apenas las 7 de la mañana cuando vi el nombre de mi hijo Emiliano en la pantalla. Por un momento mi corazón se llenó de esa calidez que solo una madre puede sentir al pensar que su hijo la llamaba para desearle feliz Navidad. ¡Qué ingenua fui! Buenos días, mamá. Mirela me pidió que te enviara esto para la cena de hoy. Ni un saludo navideño, ni un cómo amaneciste, ni siquiera un tono afectuoso. Solo esa frase seca como el desierto, seguida de una imagen que me heló la sangre más que el viento invernal que golpeaba mi ventana. La fotografía mostraba una lista escrita con la perfecta caligrafía de mi nuera, una lista que parecía el menú de un restaurante de 5 estrellas, pero que en realidad era una orden, una exigencia disfrazada de petición navideña. Para la cena de Navidad, lista de platos requeridos: pavor relleno con nueces y arándanos, 15 libras mínimo, pierna de cerdo glaseada con miel y mostaza, salmón ahumado con eneldo, lasaña de espinacas y ricota, ensalada César con crutones caseros, puré de papas con mantequilla europea, verduras asadas con hierbas finas, pan artesanal recién horneado, salsa de arándanos casera, gravy de pavó, tiramisú para 12 personas, che seca de frutos rojos, flan napolitano, vino tinto reserva, especial. Champagne para el brindis. Al final de esa extensa lista, una nota que me atravesó como una daga. Postdata: esperamos que todo esté listo para las 7 de la noche. Toda mi familia también vendrá, mis padres y mis hermanos, así que calcula para 18 personas. Gracias. 18 personas. Como si yo fuera un servicio de catering contratado para la ocasión. Como si mis 70 años, mi artritis en las manos, mi presión alta y mi corazón cansado no significaran nada, como si el hecho de ser la abuela, la madre, la matriarca de esta familia me convirtiera automáticamente en su esclava personal. Me quedé allí sentada en el borde de mi cama sosteniendo ese teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Las lágrimas comenzaron a nublar mi vista, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una rabia tan profunda que me quemaba por dentro. Una rabia acumulada durante años de ser tomada por sentada, de ser tratada como un recurso inagotable en lugar de como un ser humano con sentimientos y limitaciones. Miré nuevamente esa lista infernal y calculé mentalmente los costos. El pavó de 15 libras costaría al menos $80. El salmón ahumado, otros 100. Los ingredientes para 3 postres diferentes, mínimo $150 más. Sin contar el vino, el champagne, todos los demás ingredientes frescos que Mirela exigía con tanta naturalidad. Estábamos hablando de más de $600 solo en ingredientes, sin mencionar las horas de trabajo que me tomaría preparar semejante banquete. Recordé las palabras que Mirela me había dicho apenas 3 meses atrás, cuando le presté $2,000 para el pago inicial de su nueva camioneta. «Ay, suegra, usted es tan generosa. Nosotros nunca la vamos a olvidar». Mentiras. Todo mentiras envueltas en sonrisas falsas y abrazos calculados. ¿Cuántas veces había vaciado mi cuenta de ahorros para ayudarlos? ¿Cuántas veces había cancelado mis propios planes para cuidar de sus caprichos? El año pasado les di $3,000 para las vacaciones en Cancún que tanto deseaban. Hace 6 meses, otros 100 para la fiesta de cumpleaños de mi nieto en ese salón carísimo que Mirela había escogido. Y ahora esta lista despiadada llegaba a mis manos como si yo fuera su empleada doméstica. El teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Emiliano. «Mamá, Mirela dice que si necesitas dinero para comprar todo, podemos ayudarte después. Pero por favor, no nos decepciones hoy. Podemos ayudarte después». Como si mi dinero fuera un préstamo eterno que nunca necesitara ser devuelto, como si mis 70 años de vida me hubieran enseñado a ser ingenua ante promesas que jamás se cumplirían. Como si no recordara las docenas de veces anteriores que había escuchado esas mismas palabras vacías: no nos decepciones. Como si todas las navidades anteriores hubieran sido una decepción. Como si los últimos 15 años preparando cenas navideñas para su familia hubieran sido insuficientes, como si mi amor incondicional fuera algo que se pudiera comprar con promesas vacías de reembolso. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas, no por la edad, sino por la indignación que corría por mis venas como lava ardiente. Caminé hacia la cocina, donde durante décadas había creado memorias familiares, donde había enseñado a Emiliano a hacer galletas cuando tenía 5 años, donde había consolado sus desamores adolescentes con chocolate caliente y abrazos infinitos.
Ahora esa misma cocina se había convertido en el símbolo de mi esclavitud voluntaria, el lugar donde se esperaba que realizara milagros culinarios bajo demanda, sin consideración alguna por mi tiempo, mi dinero o mi dignidad. El lugar donde Mirela esperaba que yo transformara su lista de exigencias en un festín real, como si fuera su genio personal de la lámpara maravillosa. Mis manos temblaron al sostener nuevamente el teléfono, leyendo una y otra vez esa lista despiadada. 18 personas esperando que una mujer de 70 años preparara un banquete digno de un hotel de lujo. Toda la familia de Mirela vendría a disfrutar del trabajo de mis manos artríticas, mientras ella se llevaría todo el crédito como la nuera perfecta que organizó tan bella celebración navideña. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me invadieran como una marea nostálgica. Recordé aquella primera Navidad después de que Emiliano se casó con Mirela hace 15 años. Yo estaba tan emocionada de tener una nuera, una hija que nunca tuve. Había soñado durante meses con esa cena navideña perfecta que los uniría como familia. Gasté $300 de mis ahorros para comprar el mejor pavo que encontré, importado y orgánico. Pasé 3 días enteros preparando cada detalle. El relleno con castañas que había aprendido de mi madre, las papas gratinadas con queso gruyere, el flan de vainilla que era la especialidad de mi abuela. Mis manos trabajaron incansablemente pelando, picando, amasando, horneando. La casa olía a canela y amor maternal. Cuando llegaron esa noche, Mirela llevaba un vestido rojo precioso que yo sabía había costado más de $500. Se sentó a la mesa como una reina esperando ser servida mientras yo corría de la cocina al comedor, asegurándome de que todo estuviera perfecto. «Está delicioso, suegra», me dijo con una sonrisa que ahora se era calculada. «Usted cocina mejor que cualquier chef». Esas palabras me llenaron de orgullo en aquel momento. Creí que había encontrado mi propósito, ser la matriarca que mantuviera unida a esta familia a través de la comida y el amor incondicional. Qué ciega estuve al no ver que solo estaba siendo evaluada por mi utilidad. Al año siguiente la lista de invitados creció. «Suegra, mis padres quieren venir también», me dijo Mirela con esa voz melosa que usaba cuando necesitaba algo. «Y mis hermanos con sus esposas. Seremos como 20 personas, pero usted cocina tan rico que seguro no le molesta». Por supuesto que no me molesté. Gasté 00 esa vez. Trabajé durante 4 días seguidos hasta que mis pies se hincharon como globos. Cada año las expectativas crecían. Cada año yo me esforzaba más. La Navidad se convirtió en una competencia conmigo misma por superar la cena anterior. Mirela comenzó a traer amigas para presumir. «Miren lo que prepara mi suegra. Es increíble, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha suerte». Yo sonreía orgullosa mientras servía a 30 personas, ignorando el dolor en mi espalda y la fatiga que me consumía. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Las peticiones se volvieron más específicas, más exigentes. «Suegra, este año necesitamos que haga esa lasaña que le quedó tan buena la vez pasada. Y también el salmón, pero asegúrese de que sea salmón del Atlántico. El del Pacífico no nos gusta». Las sugerencias se convirtieron en órdenes disfrazadas de cumplidos. Luego vinieron las críticas constructivas. «El pavo estuvo un poquito seco. Suegra, la próxima vez podría intentar con una receta diferente. O a los niños no les gustó tanto el puré, tal vez con más mantequilla». Cada comentario era una puñalada envuelta en papel de regalo. El momento más doloroso llegó hace 3 años cuando escuché a Mirela hablando por teléfono con su hermana mientras yo lavaba los platos en la cocina. «Sí, claro que vamos a casa de la suegra para Navidad. Es gratis y ella hace toda la comida. Nosotros solo tenemos que llegar y comer. Es como tener un restaurante personal». Se rió con esa risa cristalina que antes me parecía melodiosa. «Lo mejor es que ella paga todo. Nunca nos pide ni un centavo». Esas palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. Un restaurante personal. Eso era lo que había llegado a ser para ella. No una suegra querida, no una segunda madre, no la abuela amorosa de sus hijos, solo una proveedora de servicios gratuitos que trabajaba sin descanso para su comodidad. Recordé todas las veces que había cancelado mis propios planes navideños para complacerlos. El viaje a España que tanto quería hacer con mi hermana Ivone, cancelado porque no podemos tener Navidad sin ti, suegra.
La invitación de mi amiga Teresa para pasar las fiestas en su casa de campo, rechazada porque la familia te necesita ayuda. Y los gastos, Dios mío, los gastos que se habían acumulado a lo largo de los años. No solo la comida navideña, sino todos los pequeños favores que Mirela me pedía durante el año. Suegra, necesitamos ayuda con el pago de la escuela de los niños. Suegra, se nos descompuso el aire acondicionado. Suegra, queremos cambiar los muebles de la sala. Siempre con esa sonrisa, siempre con promesas de devolver el dinero cuando mejore nuestra situación económica. Calculé mentalmente y me di cuenta de que había gastado más de $30,000 en los últimos 5 años solo en ayudas para Emiliano y Mirela. $30,000 de mi modesta pensión, de los ahorros que había juntado trabajando como secretaria durante 40 años. Dinero que podría haber usado para viajar, para arreglar mi casa, para tener una vejez más cómoda. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era la falta de respeto, la manera en que me habían convertido en algo que se daba por sentado, como el aire que respiramos o el agua que sale del grifo, siempre disponible, nunca valorado, nunca agradecido. Realmente miré nuevamente el teléfono y esa lista, esta vez algo diferente sucedió en mi interior. Una llama pequeña pero feroz comenzó a encenderse en lo más profundo de mi ser. Una llama que llevaba años esperando el momento perfecto para convertirse en un incendio de dignidad y autorrespeto. Caminé hasta el espejo del baño y me miré fijamente. Vi a una mujer de 70 años con arrugas que contaban historias de amor y sacrificio, con ojos cansados, pero que aún brillaban con inteligencia. Isaura Rivas, me dije en voz alta, ¿cuándo fue la última vez que alguien te preguntó qué querías tú para Navidad? La pregunta que me hice frente al espejo resonó en mi mente como un eco doloroso. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería yo para Navidad? La respuesta era devastadora. Nunca. En 15 años de matrimonio de Emiliano, nadie había considerado mis deseos, mis sueños, mis necesidades para estas fechas especiales. Volví a la cocina y abrí el cajón donde guardaba las cuentas del mes. Saqué los estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses y los extendí sobre la mesa como un detective analizando evidencias de un crimen. Los números no mentían. En octubre había transferido $800 para los útiles escolares urgentes de mis nietos. En noviembre 100 para la reparación del carro de Emiliano. En diciembre 500 para los regalos navideños que Mirela quería comprar, pero no alcanzaba el presupuesto. $2.500 en solo 3 meses, casi la mitad de mi pensión mensual, que es de $800. Vivía prácticamente con $900 al mes para cubrir mis propios gastos, medicamentos, comida, servicios, ropa. Mientras tanto, Mirela se compraba carteras de diseñador y Emiliano cambiaba de teléfono celular cada 6 meses. Abrí el álbum de fotos que guardaba en el cajón de la cocina. Las primeras imágenes me mostraron una mujer diferente. Yo a los 55 años sonriendo radiante en la fiesta de graduación de Emiliano. Llevaba un vestido verde esmeralda que me había comprado especialmente para esa ocasión y mi cabello lucía un corte moderno que me hacía ver elegante y sofisticada. En esa época aún me daba el lujo de ir al salón de belleza cada mes, de comprarme ropa nueva, de cuidar mi apariencia. Pasé las páginas lentamente viendo cómo mi imagen se transformaba a través de los años. En las fotos de las primeras Navidades con Mirela, yo aparecía arreglada, maquillada, llevando outfits cuidadosamente seleccionados. Pero conforme avanzaba los años, mi apariencia se volvía más descuidada, más cansada. En las últimas fotos navideñas aparezco como una sombra en el fondo, sirviendo comida, limpiando mesas, siempre trabajando mientras los demás sonreían para la cámara. En la foto del año pasado estoy parada junto al horno con un delantal manchado y el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Mis manos sostienen una bandeja pesada mientras todos los demás están sentados en la mesa brindando con copas de vino que yo había pagado. Ni siquiera estoy mirando a la cámara porque estaba demasiado ocupada asegurándome de que no faltara nada en la mesa. Esa imagen me partió el corazón. Cuando había dejado de ser la invitada de honor en mi propia casa para convertirme en la empleada doméstica. Cuando había aceptado que mi lugar en las celebraciones familiares era detrás de la estufa en lugar de en la cabecera de la mesa, recordé vividamente la Navidad de hace 2 años, cuando mi presión arterial se disparó por el estrés de preparar la cena para 25 personas. Estaba mareada con dolor de cabeza y le pedí a Mirela si podía ayudarme aunque fuera con los postres. Su respuesta fue como una bofetada.
Ay, suegra, usted sabe que yo no soy buena cocinando. Además, a todos nos gusta más como le queda a usted. No se preocupe. Después de la cena, yo ayudo con los platos. Mentira. Después de la cena, se fue directo al sofá con una copa de vino mientras yo pasé 3 horas lavando vajilla. Busqué en el álbum las fotos de mis propias navidades de la infancia. Ahí estaba mi madre, Gloria, sentada en la cabecera de nuestra modesta mesa con una sonrisa serena mientras mis hermanos y yo la rodeábamos con amor genuino. Ella nunca tuvo que cocinar para 30 personas, nunca tuvo que gastar sus ahorros en caprichos ajenos, nunca tuvo que mendigar respeto en su propia casa. Mi madre murió a los 68 años, justo la edad que tengo ahora. En sus últimos años nosotros, sus hijos, nos turnábamos para visitarla, para llevarle flores, para preguntarle qué necesitaba. Jamás se nos ocurrió enviarle una lista de exigencias por WhatsApp. El contraste me resultó tan doloroso que tuve que cerrar el álbum. Miré el reloj de la pared. Eran las 9 de la mañana. Si fuera cualquier otra Navidad, a esta hora ya estaría en el supermercado empujando un carrito lleno de ingredientes caros, calculando mentalmente cómo estirar el presupuesto para cubrir todas las exigencias de Mirela. Después pasaría el resto del día como una esclava en mi propia cocina, preparando un festín que otros disfrutarían mientras yo serviría plato tras plato con una sonrisa forzada. Pero algo había cambiado en mi interior. Esa llama de dignidad que había comenzado a encenderse ahora ardía con más fuerza. Tomé el teléfono nuevamente y leí por tercera vez la lista de Mirela. Esta vez, en lugar de sentir angustia, sentí una claridad extraña y liberadora. Caminé hasta mi pequeño escritorio y saqué una hoja de papel blanco. Con mi mejor caligrafía comencé a escribir una lista diferente, una lista que llevaba años esperando escribir, pero que nunca había tenido el valor de poner en papel. Lista de cosas que Isaura Rivas quiere para Navidad. Respeto. Consideración. Que alguien me pregunte cómo estoy. Que alguien se preocupe por mis sentimientos. Que alguien valore mi esfuerzo. Que alguien me trate como una persona, no como un servicio gratuito. Una disculpa sincera por años de aprovecharse de mi generosidad. Una Navidad donde yo también pueda sentarme a disfrutar en lugar de servir. Mientras escribía, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de liberación. No de tristeza. Por primera vez en 15 años estaba poniendo mis necesidades por escrito, dándoles la importancia que merecían. Doblé cuidadosamente mi lista y la guardé en el bolsillo de mi bata. Sentí como si hubiera escrito mi declaración de independencia después de años de esclavitud emocional. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de audio de Mirela. Su voz dulce y manipuladora llenando mi cocina silenciosa. Hola, suegrita bella. Espero que ya haya visto la lista que le mandó Emiliano. Sé que es mucho, pero usted es la única que cocina tan delicioso como para hacer feliz a toda la familia. Mis padres están súper emocionados de probar su famoso pavo. Ya les conté que usted es la mejor cocinera del mundo. Hizo una pausa teatral. Ay, por favor, si puede hacer el tiramisú sin café porque a mi hermana no le gusta, se lo agradecería muchísimo. Usted es un amor. Un amor. Esa palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era amor lo que sentía Mirela por mí. Era conveniencia, comodidad, aprovechamiento. El amor verdadero no viene acompañado de listas de exigencias. El amor verdadero pregunta antes de pedir. El amor verdadero ofrece ayuda en lugar de demandar servicios. Caminé hasta mi habitación y abrí el armario. Al fondo, envuelto en papel de seda, estaba el vestido que había comprado hace 3 años para la boda de la hija de mi amiga Teresa. Era un vestido precioso color vino, elegante pero cómodo, que me hacía sentir digna y hermosa. Lo había usado solo una vez porque después de esa compra me sentí culpable por gastar dinero en vanidades. Cuando Emiliano y Mirela necesitaban tanto. Saqué el vestido y lo extendí sobre la cama. Me quité la bata vieja y me lo probé frente al espejo. La tela caía perfectamente sobre mi figura y el color realzaba mis ojos grises. Me veía como la mujer que había sido antes de convertirme en la sirvienta personal de mi nuera. Me veía como Isaura Rivas, no como la suegra que cocina gratis. Busqué en el cajón de mi tocador y encontré el labial rojo que había comprado junto con el vestido.
Me lo apliqué lentamente viendo cómo transformaba mi rostro. Cada gesto era un acto de rebelión contra los años de autonegligencia, contra la costumbre de ponerme al final de la lista de prioridades. El teléfono sonó. Era Emiliano. Esta vez decidí contestar. Hola, mamá. ¿Ya viste el mensaje de Mirela? Espero que no tengas problema con el tiramisú sin café. Ya sabes cómo es de especial para comer. Su tono era casual, como si estuviera pidiendo el clima del día. Emiliano, dije con una voz más firme de lo que había usado en años. Necesito preguntarte algo. ¿Tú sabes cuánto cuesta preparar una cena para 18 personas? Hubo una pausa incómoda. No, mamá, no me he puesto a calcularlo, pero tú siempre lo has hecho también. Son más de $00 solo en ingredientes, hijo. Sin contar mi tiempo, mi esfuerzo, mi salud. ¿Sabes cuánto es mi pensión? Mamá, ¿por qué me preguntas eso? Si necesitas dinero para la comida, ya te dijimos que me ayudarían después. Lo interrumpí como todas las veces anteriores. Emiliano, en los últimos 5 años he gastado más de $30,000 ayudándolos a ustedes. $30,000 que eran para mi vejez, para mis medicamentos, para mi tranquilidad. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente su voz sonó defensiva. Mamá, nosotros nunca te obligamos a darnos dinero. Tú siempre ofreciste ayudarnos. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Ofrecer. ¿Cuándo exactamente ofrecí convertirme en su empleada doméstica gratuita? ¿Cuándo ofrecí vaciar mis ahorros para financiar sus caprichos? ¿Cuándo ofrecí trabajar como esclava en mi propia cocina mientras ustedes se sientan como reyes en mi mesa? Mamá, estás exagerando. Nosotros siempre te hemos agradecido. Agradecido con palabras bonitas mientras me siguen exprimiendo como un limón. Emiliano, ¿sabes qué día es hoy? Es Navidad y lo único que he recibido de mi familia es una lista de exigencias. Ni un abrazo, ni un regalo, ni siquiera un feliz Navidad. Mamá, ¿cómo te sientes? La voz de mi hijo se volvió más pequeña. Mamá, claro que te deseamos feliz Navidad. Es que estamos ocupados preparándonos para la cena. La cena que yo voy a preparar, que yo voy a pagar, que yo voy a servir mientras ustedes disfrutan. Dime algo, hijo. ¿Cuándo fue la última vez que tú o Mirela cocinaron para mí? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar a su casa sin pedirme que llevara la comida? El silencio se alargó hasta volverse doloroso. Sabía que Emiliano estaba procesando preguntas que nunca se había hecho. Preguntas incómodas que revelaban años de egoísmo disfrazado de tradición familiar. Mamá, no entiendo por qué estás tan molesta. Siempre has disfrutado cocinar para la familia. Disfrutado. ¿Tú crees que disfruto trabajar durante 12 horas seguidas para que ustedes lleguen, coman y se vayan? ¿Crees que disfruto gastar la mitad de mi pensión en una cena que ustedes dan por sentada? ¿Crees que disfruto ser tratada como personal de servicio en mi propia casa? Por primera vez en la conversación escuché incertidumbre en su voz. Mamá, nosotros no te tratamos como personal de servicio. Eres parte de la familia. Parte de la familia. Emiliano, los miembros de la familia se sientan juntos en la mesa. Los miembros de la familia comparten los gastos. Los miembros de la familia se preocupan unos por otros. Yo soy la empleada que trabaja gratis para que ustedes se diviertan. Colgué el teléfono con las manos temblando, no de miedo, sino de la adrenalina que produce decir la verdad después de años de silencio. Por primera vez en 15 años había puesto límites. Por primera vez en décadas había defendido mi dignidad. Miré mi reflejo en el espejo y di a una mujer diferente. El vestido vino, el labial rojo, pero sobre todo la expresión de determinación en mis ojos. Isaura Rivas había despertado de su largo sueño de complacencia y estaba lista para reclamar su vida. Después de colgar el teléfono, un silencio extraño llenó mi casa. Era un silencio diferente al que había experimentado en años. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio poderoso de una decisión tomada. Caminé hasta la cocina con pasos firmes, sintiendo cómo el vestido vino se movía con elegancia a mi alrededor, recordándome quién era realmente Isaura Rivas.
Abrí la despensa y miré todos los ingredientes que había comprado durante la semana pasada con la ilusión de preparar una cena navideña especial. Había gastado $200 en productos gourmet, aceite de oliva extra virgen, quesos importados, especias caras, vino para cocinar, todo comprado con la esperanza de crear una velada memorable para mi familia, una familia que me había reducido a una lista de WhatsApp. Tomé una bolsa de papel grande y comencé a meter todos esos ingredientes caros. Si Mirela quería su cena de restaurante de 5 estrellas, podía ir a comprársela ella misma. Cada producto que metía en la bolsa era un acto de liberación. El jamón serrano de $80, las nueces de macadamia de $30, el queso parmesano auténtico de $40, productos que mi modesta pensión no debería estar financiando para el capricho de una mujer que ganaba el doble que yo. El teléfono comenzó a sonar insistentemente. Primero Emiliano, luego Mirela, luego números que no reconocía, pero que seguramente eran de la familia de ella. Dejé que sonara. Por primera vez en años. Yo controlaba mis propios tiempos. Yo decidía cuándo y con quién hablar. Subí a mi habitación y saqué de mi closet la maleta pequeña que había usado para mi último viaje hace 5 años. La abrí sobre la cama y comencé a doblar cuidadosamente algunas de mis mejores ropas. El vestido negro que usé para la graduación de mi nieta. La blusa de seda que compré para mi cumpleaños número 65, pero que nunca estrené porque era muy elegante para estar en casa. Los zapatos cómodos pero lindos que había guardado para una ocasión especial que nunca llegaba. Mientras empacaba, los recuerdos se agolparon en mi mente como una película en cámara rápida. Recordé a mi madre contándome historias de su propia suegra. Una mujer imponente llamada Esperanza, que jamás permitió que la faltaran al respeto. Una mujer que no se respeta a sí misma no puede esperar respeto de otros, me decía mi madre. Cuánta razón tenía. Pensé en mis amigas del club de lectura, especialmente en Teresa, que había enviudado hace 3 años y que ahora viajaba por el mundo con la pensión de su esposo. Isaura me había dicho la última vez que nos vimos, tú necesitas vivir para ti misma. Tus hijos ya son adultos, ya formaron sus vidas. Ahora te toca a ti. En ese momento pensé que Teresa exageraba, que era egoísta pensar así. Ahora entendía que era la mujer más sabia que conocía. Bajé nuevamente a la cocina y abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Saqué mi libreta de ahorros y la revisé cuidadosamente. A pesar de todos los préstamos familiares, todavía me quedaban $000. Dinero que había estado guardando por si acaso, pero que nunca me atrevía a gastar en mí misma. Dinero que merecía ser usado para mi felicidad, no para financiar las vacaciones de otros. Tomé mi laptop vieja y la encendí. Hacía meses que no la usaba porque siempre estaba ocupada cocinando, limpiando o resolviendo los problemas financieros de Emiliano y Mirela. Entré a mi correo electrónico y encontré el mensaje que Teresa me había enviado hace 2 semanas. Isaura, querida, todavía tienes tiempo para acompañarme a Costa Rica. Encontré un hotel precioso frente al mar, muy económico. Solo serían $00 por una semana. Piénsalo, necesitas unas vacaciones. $500 menos de lo que había gastado en la última emergencia de mi hijo, menos de lo que me habría costado la cena navideña de esta noche. Sin pensarlo 2 veces, le escribí a Teresa, querida amiga, acepto tu invitación. Podemos salir hoy mismo. Mientras esperaba su respuesta, preparé café en mi cafetera francesa, la que había comprado hace años, pero que rara vez usaba porque siempre tenía prisa. Serví el café en mi taza de porcelana favorita, la que había heredado de mi abuela, y me senté en mi sillón preferido junto a la ventana. Por primera vez en meses me permití el lujo de disfrutar el momento presente sin preocuparme por las necesidades de otros. El café sabía diferente cuando se tomaba sin culpa. Sabía a libertad, a decisiones propias, a tiempo recuperado. Miré por la ventana y vi a mis vecinos decorando sus casas, preparándose para sus propias celebraciones navideñas. Me pregunté cuántos de ellos tenían familias que los valoraban de verdad, que los trataban como personas y no como proveedores de servicios. Mi laptop emitió el sonido de un mensaje nuevo. Teresa había respondido, Saura. ¡Qué alegría! Sí, podemos salir hoy. Hay un vuelo a las 6 de la tarde. Te paso a buscar a las 3. Por fin vas a vivir una aventura para ti sola. Una aventura para mí sola.
Esas palabras resonaron en mi corazón como música celestial. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo únicamente para mi placer, sin considerar las necesidades o opiniones de otros? La respuesta era dolorosa. Nunca. Desde que me casé a los 20 años. Mi vida había sido una sucesión de decisiones tomadas en función de otros. Mi esposo, mis hijos, mis nietos, mi nuera. Reservé el vuelo usando mis propios ahorros, sintiendo una mezcla de miedo y emoción que no experimentaba desde mi juventud. 8 días en Costa Rica, frente al mar, durmiendo hasta tarde, comiendo lo que se me antojara, leyendo los libros que había postergado, caminando por la playa sin prisa. Días de Isaura Rivas, no de la mamá de Emiliano o la suegra que cocina rico. El teléfono siguió sonando intermitentemente, pero yo me había desconectado de esa realidad tóxica. Terminé mi café lentamente, saboreando cada sorbo como si fuera el primer café de mi nueva vida, porque en cierto modo lo era. Subí nuevamente a mi habitación y agregué a la maleta mi libro favorito, mi protector solar, y esa bikini que había comprado hace 2 años en un impulso, pero que nunca me atreví a usar porque ya estoy muy vieja para esas cosas. A los 70 años, finalmente había decidido que nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir para una misma. Mientras cerraba la maleta, pensé en el shock que se llevarían Emiliano y Mirela cuando llegaran a mi casa a las 7 de la noche. Imaginé sus caras al encontrar la mesa vacía sin el banquete que habían dado por sentado. Imaginé su confusión al leer la nota que estaba a punto de escribir, una nota que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra relación. Tomé una hoja de papel elegante de las que guardaba para ocasiones especiales y comencé a redactar el mensaje más importante de mi vida adulta. Un mensaje que tomaría menos de 5 minutos escribir, pero que había tardado 70 años en encontrar el valor para expresar. Con la pluma en mi mano temblorosa, no por nervios, sino por la adrenalina de la libertad, comencé a escribir la carta que cambiaría todo. Cada palabra que plasmaba en el papel era un pedazo de mi alma que finalmente encontraba voz después de años de silencio. Querida familia, escribí con mi mejor caligrafía. Cuando lleguen esta noche esperando encontrar la cena que exigieron por WhatsApp, encontrarán solamente esta carta. No soy su empleada doméstica. No soy su cocinera personal. No soy un cajero automático que dispensa dinero y favores sin límite. Soy Isaura Rivas, una mujer de 70 años que se cansó de mendigar respeto en su propia casa. Hice una pausa para secar las lágrimas que caían sobre el papel. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que parecía físico. Continué escribiendo. Durante 15 años he vaciado mi cuenta bancaria, mi energía y mi dignidad para complacerlos. He gastado más de $30,000 de mis ahorros en sus emergencias, caprichos y exigencias. He trabajado como esclava en mi propia cocina mientras ustedes se comportaban como huéspedes de hotel que no pagan la cuenta. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez pude ver que era Mirela. Su fotografía de contacto mostraba esa sonrisa perfecta que había aprendido a descifrar como pura manipulación. Dejé que sonara mientras continuaba escribiendo mi declaración de independencia. Hoy recibí una lista de 18 platos que debía preparar como si fuera el menú de un restaurante. Una lista que me costaría más de 612 horas de trabajo físico agotador, una lista enviada sin preguntarme si podía, si quería o si tenía otros planes para mi Navidad, porque resulta que yo también tengo derecho a tener planes propios. Recordé las palabras exactas de la lista de Mirela y sentí nuevamente esa punzada de indignación. La forma casual en que había asumido que yo estaría disponible, la manera en que había agregado a toda su familia sin consultarme, la postdata fría exigiendo que todo estuviera listo a las 7, como si yo fuera una máquina programada para satisfacer sus deseos. Cuando mi esposo murió hace 10 años, continué escribiendo. Prometí que dedicaría el resto de mi vida a cuidar de mi familia, pero cuidar no significa ser abusada. Amar no significa permitir que me falten al respeto. Ser madre y abuela no significa renunciar a mi propia identidad y bienestar. En ese momento escuché el timbre de la puerta. Miré por la ventana y vi el carro de Teresa estacionado afuera. Mi corazón se aceleró con una emoción que no había sentido en décadas. Era la emoción de la aventura, de lo desconocido, de elegir mi propio camino por primera vez en años. Un momento, Teresa, grité hacia la puerta. Ya casi termino. Regresé a mi carta con urgencia renovada.
Por eso, cuando lean esta nota, yo estaré en un avión rumbo a Costa Rica. Me voy a pasar la Navidad en una playa leyendo libros que he postergado, durmiendo hasta tarde y recordando quién soy cuando no estoy sirviendo a otros. Me voy a gastar mis ahorros en mi felicidad por primera vez en décadas. El timbre sonó nuevamente. Teresa era puntual como siempre, pero yo necesitaba terminar esta carta. Necesitaba cerrar este capítulo de mi vida antes de abrir el siguiente. En la mesa encontrarán pan y agua. Es lo único que estoy dispuesta a ofrecer a personas que me han tratado como personal de servicio durante 15 años. Si tienen hambre, los restaurantes están abiertos. Si necesitan dinero para pagar la cena, trabajen por él como yo lo hice toda mi vida. Si necesitan alguien que cocine para ustedes, contraten un catering. Firmé la carta con mi nombre completo, Isaura Rivas, no su empleada, no su cajero automático, sino una mujer que recuperó su dignidad. Coloqué la carta en el centro de mi mesa del comedor junto a una hogaza de pan integral y una jarra de agua. La imagen era deliberadamente austera, un contraste brutal con las expectativas que habían alimentado durante años. En lugar del banquete de restaurante que esperaban encontrar, verían la realidad desnuda de su egoísmo. Bajé mi maleta y abrí la puerta para Teresa. Mi amiga me abrazó con una sonrisa radiante. Isaura, te ves preciosa. Ese vestido te queda divino. Era la primera vez en meses que alguien me hacía un cumplido sin pedirme un favor a cambio. Teresa, no sabes lo que significa para mí este viaje, le dije mientras cargaba mi maleta hacia su carro. Siento como si estuviera escapando de una prisión que yo misma construí. Querida, me respondió mientras arrancaba el motor. A veces necesitamos alejarnos para ver claramente lo cerca que estuvimos de perdernos a nosotras mismas. Costa Rica te va a devolver el alma. Mientras nos alejábamos de mi casa, miré por el espejo retrovisor. Era la misma casa donde había criado a Emiliano, donde había construido memorias familiares, donde había envejecido cuidando de otros. Pero también era la casa donde había perdido mi identidad, donde había permitido que me convirtieran en una sombra de quien era realmente. En unas horas, Emiliano y Mirela llegarían con sus 18 invitados hambrientos. Encontrarían mi mesa vacía, mi carta devastadora y la ausencia de la mujer que habían dado por sentada durante demasiado tiempo. Imaginar sus caras de shock o satisfacción que jamás pensé que sentiría. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo esto? Le dije a Teresa mientras manejaba hacia el aeropuerto que por primera vez en años alguien más va a tener que resolver sus propios problemas. Por primera vez en años, yo no voy a estar ahí para limpiar sus desastres, para financiar sus caprichos, para sacrificar mi bienestar por el de ellos. Teresa sonrió. Y lo más hermoso es que recién estás comenzando a descubrir quién eres cuando nadie te necesita para nada. Vas a conocer a la Isaura que existe más allá de ser útil para otros. Sus palabras me emocionaron hasta las lágrimas. La Isaura que existe más allá de ser útil para otros. Una mujer que durante 70 años había definido su valor por lo que podía hacer por otros. Finalmente iba a explorar quién era cuando nadie le pedía nada. El aeropuerto se veía hermoso desde la distancia, lleno de luces navideñas y promesas de nuevos horizontes. Por primera vez en décadas yo también tenía derecho a esas promesas. El aeropuerto estaba lleno de familias reuniéndose para Navidad, abrazándose con lágrimas de alegría, cargando regalos envueltos en papeles brillantes. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque con mi pequeña maleta, me sentí como una extraña observando un mundo del que había estado ausente durante años. Un mundo donde las personas se valoraban mutuamente, donde los encuentros familiares eran motivo de celebración genuina, no de explotación disfrazada. Teresa y yo nos sentamos en la sala de espera y por primera vez en años pude observar a las familias sin el nudo en el estómago que me producía pensar en mi propia disfuncional dinámica familiar. Vi a una abuela anciana siendo ayudada cariñosamente por sus nietos, que cargaban sus maletas y se aseguraban de que estuviera cómoda. Vi a una madre joven recibiendo flores de su hijo adolescente, quien la abrazaba como si fuera lo más preciado del mundo. Mira eso, le señalé a Teresa, observando a una familia donde todos contribuían para cargar el equipaje. ¿Cuándo fue la última vez que Emiliano me ayudó con algo sin que yo se lo pidiera? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntó si necesitaba algo? Si estaba cansada, si quería descansar. Teresa siguió mi mirada y asintió comprensivamente.
Isaura, tú criaste a un hombre que aprendió que las mujeres existimos para servirle. Y Mirela encontró en ti la suegra perfecta para continuar ese patrón. Ellos no van a cambiar hasta que tú cambies las reglas del juego. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Yo había sido cómplice de mi propia explotación. Había enseñado a mi hijo que el amor materno se medía en favores concedidos y dinero prestado. Había permitido que Mirela me viera como un recurso ilimitado en lugar de como una persona con necesidades propias. Mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Eran las 5 de la tarde. Seguramente Emiliano y Mirela estarían preparándose para salir hacia mi casa, ilusionados con el banquete que esperaban encontrar.